Nuestra sociedad contemporánea potencia una serie de ideas, de valores, de creencias que son transmitidos sin problema y a veces con absoluto descaro a lo largo de sus distintos sectores, sin que el sector educativo se vea al margen de este proceso. Esto se puede ver, entre otros lugares comunes, en cómo toda persona, profesorado incluido, de manera independiente a los contenidos que, en este caso, que enseña, transmite una forma de ser y una forma de estar en el mundo que también tiene su influencia en aquello que el alumnado aprende. Y habitualmente esta transmisión va de la mano y no puede ser de otra forma de las tendencias que son dominantes en nuestra sociedad. Bueno, desde un punto de vista crítico, de pensamiento crítico, está, bueno, muy estudiado qué significa y qué implica aquello llamado currículum oculto. Desde el campo de la filosofía, que es de donde nosotros nos situamos, bueno, se ha procurado asimismo establecer con mayor o menor acierto alternativas a esta transmisión social de ámbito inconsciente y nosotros vamos a aprovechar para intentar proponer un marco teórico que pueda dar consistencia a una manera diferente de enfrentarse a esto y a lo que significa la transmisión educativa, añadiéndole a ello una manera de trabajar con especial énfasis en las cuestiones de tipo práctico, utilizando para ello pues el vastísimo mundo de la literatura. Y más en concreto, pues de la literatura de corte fantástico, ciencia ficción, terror, variaciones de esto en relación a una serie de conceptos teóricos que se han desarrollado filosófica y psicoanalíticamente de manera interesante, como por ejemplo las figuras del fantasma, la sombra, el reflejo o el doble. Bueno, antes de explicar con un poco de calma estos temas, diríamos también que en lo que respecta a aquello que transmite la sociedad contemporánea, es entre otras cosas la noción de individuo. Es decir, para empezar, alguien que es uno, que es una persona, por tanto que no son muchas personas, por lo tanto que tiene que ser coherente, que tiene que ser consistente en cierta medida consigo mismo y de manera, vamos, totalmente independiente en la medida de lo posible de los demás, al menos de aquellos con los que no mantiene una relación directa, y cuya dimensión temporal fundamental va a ser el presente, la vida en el presente y la prerrogativa de disfrutar y aprovechar lo máximo posible el presente, ya que el pasado es visto como una dimensión ya superada, que no ha dejado ningún resto, y el futuro, al contrario, pues es una proyección que se hace desde nuestro presente y por lo tanto es algo que todavía no está. Consecuencias posibles de esta manera de plantear la vida y la sociedad, pues pueden llegar a ser pues, el potenciamiento del materialismo, la búsqueda del bienestar, el placer y la felicidad al margen de los demás, por tanto la preocupación exclusiva por el futuro individual y en fin, pues toda una manera egoica de entender el mundo, colocando el yo pues en el centro de una manera separada de los demás. Bueno, nosotros vamos a intentar proponer una concepción que acabe derivando en un concepto de educación
que se mueva en los ámbitos que tienen que ver con todas estas dimensiones al mismo tiempo. Es decir, como un proceso que está siempre y en todo caso en negociación con el pasado, si vemos el pasado como algo que siempre está retornando de alguna forma, que siempre está influyendo y dejando por tanto efectos y consecuencias en la realidad presente, y, y también del mismo modo como lo que sucede en nuestro presente pues puede acabar siendo un resto en un futuro, ¿no? Bueno, entonces aquí a nosotros nos parece sugestiva la figura del fantasma, como decíamos, o del espectro, que dice el filósofo francés Jacques Derrida, y que, bueno, que puede dar lugar a una visión de corte, vamos a decir, fantasmático. Es decir, lo referido pues al ámbito educativo, lo que sería mantenerse abierto lo máximo posible a todo aquel y a todo aquello que fue fundamental a la hora de conformar la realidad tal y como ahora es, y que de algún modo desde esta visión nos está asediando desde algún lugar. Y esta posición de intentar mantenerse abierto a las cosas que sucedieron en el pasado de manera decisiva y entender que eso implica una posición en el presente también es en el fondo un llamado a la responsabilidad. Entender en línea con esto que la concepción educativa pues no puede basarse exclusivamente en la transmisión de contenidos, sino también poner el foco en todo aquello que, aunque se mantenga oculto, sigue influyendo de alguna manera, que tal vez además no sea controlable y que se despliega, por tanto, podríamos decir, como una sombra sobre nosotros. Y tal sombra, pues sería, por tanto, aquello que nosotros, que el sujeto, no reconoce como algo propio y que, por eso mismo, intenta proyectar hacia afuera. Entonces, esta sería la visión de la sombra, que muy trabajada por Jung, por el psicoanalista suizo, y que tiene también pues como que toda una tradición, al igual que la del fantasma, en la literatura, ¿no? Del mismo modo, siguiendo la misma línea, si entendemos que desde muchos puntos de vista psicológicos y más en concreto psicoanalíticos, por ejemplo en la visión de Lacan, la identidad es formada a partir de reflejos que proyectamos en los demás, bueno, pues aquí cumpliría también un papel la figura del espejo, del reflejo y como consecuencia de ello del doble, de aquello que en la tradición literaria y cinéfila también, pues implica la cristalización de un reflejo, digamos, ¿no? También puede ser visto esto, ¿no? Estas proyecciones como el resultado de fantasmas colectivos que toda sociedad ha tenido y que no han podido ser, digamos, vamos a utilizar la palabra, conjurados, sino en todo caso, atendidos, ¿no? Entonces, en este sentido, en este plano, por trabajar con estas tres figuras a la vez, siempre estaríamos hablando pues de un lado no evidente del yo y por tanto de una dimensión no explícita de la transmisión educativa, que nos lleva en general a identificarnos con unos aspectos de nuestra personalidad mientras dejamos de lado otros, sin apercibirnos de ello en muchas ocasiones, y por lo tanto que habla de una parte o una dimensión que solo permite una aproximación indirecta.
Nunca de manera directa, porque, bueno, pues diríamos que si iluminas la sombra, pues esta desaparece, o si pones el foco sobre el fantasma, pues este inmediatamente también se desvanece, ¿no? Solamente se puede ver esto de manera indirecta, podríamos decir que a través de los rasgos y de las acciones de los demás, y por tanto fuera de nosotros mismos, bueno, dando lugar a situaciones, digamos que interesantes. Entonces, todo esto, a lo largo de la historia de la literatura, por ejemplo, la sombra aparece asumiendo todo tipo de aspectos, tanto desde las figuras de los monstruos o de los dragones o de los extraterrestres o de los asesinos o cualquier ser u objeto que encarne pues la proyección que se está realizando y que rechazamos, que rechazamos porque nos causa repulsión o miedo o disgusto. De todas formas, sería interesante ver cómo esto tiene relación con las novelas y con las películas de terror, por ejemplo, que en principio pues es difícil de entender porque son algo popular, ¿no? Cuando crean emociones desagradables. Y que podríamos argumentar como la representación de la sombra a través de estos vehículos, ¿no? Nos permite liberar parte de la energía puesta en esa proyección, pero en un entorno, digamos que seguro, ¿no? Del mismo modo, por ejemplo, en la literatura infantil, pues la lucha entre las distintas fuerzas del bien y del mal provocan una iniciación en el fenómeno de la sombra, identificándose pues con los héroes, asumiendo por lo tanto que se puede rechazar todo tipo de dimensión oscura sin ningún precio a pagar por ello, etcétera, ¿no? Lo mismo sucede con el tema del fantasma, el provocador, digamos, de sensaciones desagradables, de terror y de miedo, en que en la mayor parte de sus acercamientos, o por lo menos aquellos que han sido especialmente conocidos, cuando nosotros estaríamos intentando establecer un modelo educativo y un modo de entender la vida en general que necesitase de algún modo enfrentarse a las dimensiones más oscuras de la existencia, que son aquellas que de algún modo van a posibilitar la transformación, también a nivel educativo. Entonces, aquí, bueno, la historia de la literatura es como que muy larga. Aquí sería interesante, por ejemplo, utilizar la figura del doble como aquello que a veces es un fantasma, que a veces es una sombra, que a veces es un reflejo y que aparece, bueno, en una tradición enorme literaria que va desde el romanticismo alemán, tipo Peter Schlemil de Camiso, o Las aventuras de la noche de San Silvestre de Hoffman, de Etta Hoffman, que él desarrolla esta temática en un montón de libros, o ese planteamiento de la escisión de la conciencia, pues que aparece pues, en William Wilson de Edgar Allan Poe, en El doble de Dostoyevsky, por supuesto, en El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, en fin, una tradición como que muy larga que puede ser utilizada a nivel educativo como para ilustrar estas otras dimensiones, digamos que más oscuras, pero que cumplen un papel fundamental en toda persona y también, por tanto, en el profesorado que intenta transmitir una serie de contenidos, pero que transmite en el fondo otra visión de la vida en general y no lo puede evitar, como es lógico. Y bueno, desde la convicción de que acercarnos a este tipo de figuras pues pueden ayudar a plantear pues un modelo educativo pues más abierto a lo que pueda suceder, mantenerse abierto a todo lo posible para hacerse cargo de, bueno, de ir más allá del propio programa educativo, pero en vías de plantear un modelo más abierto, más novedoso y más respetuoso con la integridad de las dimensiones de la existencia.